Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su programa, este seminario de vida en el espíritu, aquí en el canal de Marta Guerra. Estamos muy felices por la aceptación que ha tenido este seminario y yo siempre he dicho que la base de ese movimiento en la parte carismática pues es el seminario de vida en el espíritu. Tenemos a Alvarito, no sé, no, tal vez no se ha conectado, no lo veo. Aquí Alvarito, estoy, buenas tardes, ah, buenas bueno, para todos, un cordial bien. saludo. Hola Alvarito, ¿cómo estás? Bien, bendecido por el Señor. Feliz y contento, ¿no? Bueno, es que yo siempre he dicho que el que tiene el Señor lo tiene todo. Las pruebas vienen porque todos pasamos por pruebas, ¿no? Pero son más fáciles. Sí, que sí. Ayer me decía una señora, oye, yo no explico cómo hará la gente que no tiene a Dios para poder pasar una prueba. Y yo le digo, la verdad, pues yo tampoco, no me puedo explicar. Yo no sé qué haría. Bueno, vamos a iniciar este segmento, esta es tercera charla que se llama La salvación en Cristo. La salvación en Cristo. Vamos con la oración. Alvarito, ¿nos acompañas con una oración para hacer Claro que seguimiento sí, Señor. y Vamos a posición de ponernos de acuerdo petición? en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos hoy de acuerdo para orar en este momento, en este instante. Te pedimos, Señor, que derrames el poder de tu sangre sacerdotal y bendita sobre este programa, sobre cada persona que nos está sintonizando, que nos está viendo y los que nos van a ver. Y pedimos la luz de tu Espíritu Santo que guíe y oriente todo nuestro ser. Nos ponemos hoy de acuerdo para orar en este momento, en este instante, Señor. Queremos en ti, Jesús, y te damos gracias por este momento que nos regala, por permitirnos estar junto a ti. Regálanos la luz de tu Espíritu Santo y guía este compartir. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu bendito y santo Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que guiados con este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, como les dijimos, hoy vamos a hablar de la salvación, pero para hablar de la salvación en Jesús, pues tenemos que pasar por su encarnación, por su vida, por su muerte, por su resurrección, porque todo ese plan de Dios, un plan perfecto, porque este Cristo tan anhelado por por siglos de siglos, porque si nosotros miramos el Antiguo Testamento desde el inicio está profetizado la venida de Jesús. Y ahí que tenemos que tener esa firmeza porque es el único ser que ha resucitado, ¿no? Porque que vino a decir que era hijo de Dios y ha resucitado. Ninguna otra religión se conoce que ha resucitado, ni Mahoma, ni Confucio, ni ninguno de ellos. Solamente Jesús resucitó para darnos, para que nosotros participáramos también de esa resurrección y por ende esa salvación de ese pecado que cometieron nuestros primeros padres, que es el pecado original. Vamos a leer el texto de Lucas 19:1-10, donde hay un personaje muy peculiar, ¿no? Y de ahí de su nombre viene la famosa frase de los saqueadores, ¿no? Los saqueadores. Pero Saqueo es un santo, ¿no? Entonces no tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? San Saqueo, ¿no? Como todos los personajes de la Biblia, las personas que estuvieron con Jesús, ¿no? Como María Magdalena, Santa María Magdalena, bueno, como tantos personajes de la Biblia que estuvieron al pie de Jesús y conocieron a Jesús, y por ende, pues ya son santos, ¿no? Y podemos pedirle a San Saqueo también que interceda. Yo creo que es un buen intercesor Alvarito, para aquellas personas que les están quitando la plática, que les están robando, ¿no? Le podemos pedir a San Saqueo que venga, interceda por nosotros para que no se lleven la plática, ¿no? Saqueo, Y Saqueo, entonces, ¿dónde estás que no te veo? Repítanos la cita, Marta, por favor. Lucas, Lucas. Lucas 19:1-10. Ujú. Lucas 19:1-10. Un segundito que le tenía aquí. Ya. Jesús y Saqueo, sí. Bueno, entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había un hombre llamado Saqueo,
que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era de baja estatura no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, lo devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Qué bonita esa frase: ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Tú qué dices de esta lectura? ¿Cómo te llega, Alvarito? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Algún autor decía estas palabras, ¿no? Yo te busco aunque tú no me busques. Yo te llamo aunque tú no me llames. Yo te escucho aunque tú no me escuches. Yo te quiero aunque tú no me quieras. Y yo te amo aunque tú no me ames. Y nos pasa muy frecuentemente eso. Dios viene a buscarnos en la persona de Jesús a darnos la salvación. Por esto este tema que hoy compartimos con todos se llama la salvación. Dios quiere salvarte, Dios quiere ayudarte, pero nosotros tenemos que dejarnos ayudar por Dios, salvar por Dios. Pongo este ejemplo. El día de ayer atendía yo una pareja. Entonces preguntaba: ¿ustedes fueron a brujos? Sí, sí, fueron a la lectura de las cartas, sí, sí, fueron a Sí, esto, fueron a señor. aquello. Sí, Sí, señor. sí, sí, todo, 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 todo. Me acordé de una vieja visita que hicimos a unos amigos de vieja data cuando empezaste las preguntas y todo lo que salió allí, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Y a qué hora estos fueron a todo eso, no? Me pasó algo parecido ayer. Y yo le dije a ella: ¿y usted cuánto hace que no se confiesa? Ah, no, yo me confesé hace 15 años. Poquito, Y no, más entonces, sino poquito. y le preguntaba yo al otro, al esposo: bueno, ¿y usted cuánto hace? Ah, no, sí me confesé más reciente. Y yo: ah, bueno, ¿y hace cuánto? 3 años. Entonces, dice uno: ole, 15 años, 3 años, le parece un gran logro, ¿no? Cuando debía de ser por lo menos semanalmente, mensualmente, ponle tú, ¿no? Porque, ah, caramba, y es eso. Dios quiere salvarnos. Tiende la mano el Señor así para ayudarnos, para levantar al que está caído, para consolar al que está enfermo, para cuidar al que está herido, lastimado. Y recordemos aquel ejemplo del Evangelio, aquel hombre, el buen samaritano, ¿no? Que cayó en manos de ladrones y saqueadores, y lo golpearon, lo dejaron muerto, y pasó un sacerdote, pasó un levita, un samaritano lo recogió, lo llevó, lo cuidó y todo el asunto. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere cuidarte a ti, quiere cuidarme a mí, quiere cuidarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces estamos perdidos en medio de la tristeza, la depresión, el pecado? ¿Cuántas veces somos presas de nuestras pasiones y prisioneros de nuestros deseos y no podemos avanzar un poquito más allá? ¿Por qué no nos damos la oportunidad, Marta? ¿Por qué no le decimos a las personas que se dé la oportunidad de encontrarse con Jesús y dejarse salvar? ¿Quién era Zaqueo? Era judío, pero cobraba impuestos para los romanos. Y mira lo que dice el texto: Señor, si he robado, voy a devolver lo que robé. Si he hecho cosas malas, y voy a dar la mitad de mis bienes, porque ha llegado la salvación. Pero ¿cuál es tu casa? Tu corazón. Porque donde está tu corazón está tu tesoro. ¿Dónde estará el tesoro de muchas personas que hoy nos están viendo, nos están sintonizando en este momento, Marta? No, pues básicamente allí donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿no? Entonces hay veces que la gente tiene su tesoro, es su trabajo, su estatus, sus redes sociales, pero nunca centramos el corazón donde es. Y mira que tú dices algo interesante, porque cualquiera diría que era que Zaqueo era un ladrón. No, no era un ladrón. ¿Por qué? Porque él dice:
Y si en algo he defraudado a alguien, o sea, él era un hombre, en medio de todo era correcto, ¿no? Claro, cobraba Sí. impuestos, pero era correcto, ¿no? Hacía su trabajo de cobrar los impuestos, que no era tan bien dado, pero no había defraudado. Entonces, si a alguien defraudé, ¿sí? Y le dice, le devolveré 4 veces más, pues igualito que nosotros, que a veces hacemos cosas y nosotros pues, la pasamos de agache, como que todo va bien, ¿no? Y aquí hay algo también muy interesante cuando uno se imagina esa escena de Zaqueo subido en ese sicomoro y cuando esa mirada de Jesús se cruza con Zaqueo. Y es que Jesús nos mira, Jesús siempre está buscándonos. Lo que pasa es que nosotros nos salimos por otro lado porque a veces, no, hoy no tengo tiempo. Lo que tú haces o lo que nosotros hacemos, invitamos a mucha gente, a veces a un grupo de oración. ¿Y qué te dice la gente? No, yo no tengo tiempo. Y es más lo que uno se cansa invitando a las personas que la gente lo que responde, ¿no? No tengo tiempo, pero cuando tienen una necesidad, eso ocurre. A mí, O no cuando sé si, tienen el agua al cuello, cuando sí, pasa el a ti tiempo y se presentan tantas cosas, ahí sí buscan de Dios. ¿A ti no te pasa que la gente deja de llamarlo a uno? ¡Uf! ¿No? Cuando al cabo de 2, 3, 4, 5 años, ¡trrr! Suena el teléfono. Yo lo primero que pienso es, ¿qué le estará pasando? ¿Sí? ¿Qué le estará pasando? Ujú. Porque pues, ¿no? Ay, es que imagínate que me acordé de ti, que porque esto, que no, pero es que necesito una oración ya, necesito una oración express, ¿no? Rápida y que sea efectiva. ¿O qué oración tienes Sí, para que mi marido se vuelva bueno de la noche a la mañana? Así te sí, dicen, a mí me dicen eso, ¿no? Entonces que con el sí. Señor las cosas no son mágicas, hay que trabajarlas. Entonces todo con el Señor hay que ir pasando y hay que ir trabajando. Claro, el Señor tiene a veces un momento de que da como un regalo, pero no es todos los días que da ese regalo así, ¿no? Uno tiene que lucharlo. Y en este caminar hay que ir luchando. Entonces, lo bonito es cuando las miradas se cruzan, ¿no? Ese Saqueo que Ujú. estaba allá arriba, pero estaba dispuesto porque alguien le habló de Jesús. No es que no, sino alguien le dijo, alguien le habló de Jesús y quería conocerlo. Y mira cuando Jesús le dice, baja pronto, conviene que hoy yo me quede en tu casa. Tu casa. Lo que tú decías, la casa es el corazón. Tenemos dos casas, la casa material y la casa espiritual. Y conviene que hoy, eso es una invitación para todos los que nos están viendo, Jesús entre a tu corazón. ¿Y qué tenemos que hacer para que Jesús entre al corazón? Porque alguien, la gente nos estará preguntando, ¿y qué tengo que hacer para que Jesús entre en mi corazón? ¿Tú qué les recomendarías, Alvarito? Renunciar al pecado, una confesión de vida, reparar por los pecados cometidos y hacer un cambio, dejar atrás. Yo no digo que lo hagas de un solo golpe, pero empiece a dar pasos poco a poco. ¿Cuáles son esos pasos que usted puede ir dando? Si antes robabas, ya no robe. Si antes caía en el adulterio, en la fornicación, aléjate de esa situación. Piense un poquito en usted mismo. Comience un nuevo caminar, pero pensando primero en usted y dejar atrás todo aquello que te ata, que no te permite ser libre. Exactamente, pero hay una cosa que es importante, que tú y yo la conocemos y muchas personas, ¿no? He aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Tocando. La pregunta, Apocalipsis. ¿cuántas veces Dios ha llamado a tu corazón? Y de tantas formas, ¿no? Y de tanta forma, porque es que Jesús no solamente te llama a... no, yo siempre me acuerdo que recién que yo empecé en este caminar inclusivo de cristiandad, cuando el padre tocó este tema que Jesús llamaba, y yo le dije, padre, pero ¿cómo lo llama uno? Pues, entonces, padre muy jocosamente me dijo, Marta, no te va a decir Marta, ni con voz así tétrica. No, él te va a llamar a través de un acontecimiento, te puede llamar a través de una palabra, algo que tú escuchaste, tú dices, esto es para mí, yo quiero cambiar, a través de una lectura, inclusive puede ser a través de una película. Hay películas que te pueden llevar a Dios, ¿no? Y que no necesariamente que tenga que ser la película de los 10 mandamientos o la película de, claro, pues yo conozco personas que han visto, que vieron la película La Pasión de Cristo y cambiaron, ¿no? Pero a veces una película sencilla, vamos a ver una película en estos días, vi una película algo de un milagro,
y cómo el Señor empezó a tocar ese corazón de estas personas, porque es una película de la vida real. Y con solo ver la película mucha gente puede cambiar. O sea, lo que tenemos que tener es unos oídos atentos y una mirada receptiva, porque el Señor puede estar tocando. El problema es que el Señor toca, pero llega un momento en que el Señor te puede decir, por no haber aprovechado el tiempo de mi visitación, te va a pasar esto, ¿no? Entonces, o el Señor nos llama a las buenas, o ya empieza a corregirnos, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos al otro extremo, pues el Señor se vale de todos los medios. Como buen O papá, Dios te llama por las buenas o te llama por las malas. Y quiero hacer pues, aquí una aclaración, ¿no? Con todo respeto menciono esto. Muchas veces escuchamos de algunos prelados de la iglesia, de algunos sacerdotes, con todo respeto digo esto, que Dios no castiga a nadie, que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios no castiga a nadie. La Biblia menciona 298 veces el castigo de Dios, 298 veces. De esas 298 veces está 27 veces en el Nuevo Testamento y todas las otras veces en el Antiguo Testamento. Y un amigo en común de vieja data, de Marta y mío, que fue el doctor Rafael Arango, un mentor nuestro, él decía esto: Dios es papá y Dios castiga. Dios es amor y Dios te quiere salvar. Y Dios te llama por las buenas o te llama por las malas. Pao, pao. Dice la Biblia, como un papá corrige a sus hijos, así reprende y corrige Dios a los que ama. Y porque te ama, te reprende y te corrige. Somos víctimas de nuestros propios pecados y nos quedamos allí. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que nos salvemos. Y Dios te reprende y Dios te castiga y te da pao pao para que tú busques de Él, para que tú cambies o por las buenas o por las malas. Son las dos opciones. No hay términos medios, o es frío o es caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero no eres ninguno de los otros, eres tibio, te voy a vomitar de mi presencia. Entonces, con todo respeto, yo sí hago esta aclaración que se escucha muchas veces. Días pasados estaba yo en una Eucaristía y escuchaba al sacerdote que decía que Dios es amor y Dios no castiga a nadie, que Dios nos ama a todos, que esto. No, no, no y no. Dios es amor, sí, pero tampoco abusemos. Entonces creemos que tenemos derechos sobre Dios, pero se olvidan nuestros deberes. ¿Y cuáles son los deberes? Pórtese bien, deje la vida de pecado, como era que decía Rafa, cochino. pues sí, mira, eso también lo he escuchado, ¿no? Y no hace mucho también lo escuché, ¿no? Dios no, pues Dios ama a todos, y Él no está condenando a nadie. Claro, el Señor no, Dios no condena hasta cuando ya se venga el juicio, ¿no? Pero en Dios tenemos la justicia y tenemos el amor y tenemos la misericordia y la justicia, ¿no? Bueno, sigamos, Alvarito. Eh, yo creo que el saqueo es un modelo a seguir, ¿no? Porque él bajó pronto, ¿no? Bajó pronto Sí. y dispuso su corazón, ¿sí? ¿Qué más nos dice aquí la palabra acerca de la salvación? Miremos Isaías 53, 7, 8. Repito, Isaías 53, 7, 8. Dice, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenerará y fuimos curados por sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Qué duro este Isaías, es hermoso, pero a la vez es duro porque se imagina que Jesús no pecó, pero él asumió todo nuestro pecado, ¿no? A mí hay algo que me impacta mucho de Catalina Emmerich, de todo lo que, porque claro, el libro de la Pasión es muy hermoso, pero siempre me ha impactado una escena en que Ana Catalina Emmerich narra que Jesús estaba en el Monte de los Olivos. Claro, cuando yo viajé, tuve oportunidad de ir a Jerusalén. Yo pensaba que
que había como un errorcito porque según la palabra dice que Jesús se retiró, estaba en el huerto de los olivos. Y Ana Catalina dice que Jesús se metió como en una cueva. Entonces yo sí decía como que no me cuadraba mucho, ¿no? Aunque pues yo creo más en la palabra de Dios, pero bueno, entonces tuvimos oportunidad de entrar a un sitio que no tiene oportunidad muchas personas, un sitio que lo tienen como resguardado, y resulta que los árboles tienen tantos años, o sea, desde la época de Jesús, que el árbol, como tiene tantos siglos, el árbol ha crecido como hacia lo ancho, son grandes y tienen como una especie de, como si fuera una cueva. O sea, es algo así como cuando tú das como un abrazo, más o menos, así de este tamaño. O sea, el árbol no es así como lo conocemos cilíndrico, sino tiene forma como de cuevita. Entonces, esa parte. Pero que bueno, lo que más me impacta es que Jesús empieza a sudar gotas de sangre allí en el huerto de los olivos, porque él estaba angustiado, ¿no? Y dicen los médicos que están expertos que una persona cuando está al máximo de angustia puede transpirar sangre, sudar sangre. Y Jesús, ¿por qué? Claro, él estaba angustiado por lo que iba a pasar, pero hubo otra que no la narra la palabra, pero Ana Catalina la dice, que en un instante el enemigo Satanás, ay María Purísima, le pasó toda la vida de todas las personas, todo, como en película, así, flash, ¿no? Por ejemplo, decía, por Álvaro vas a morir, y el Señor decía, sí. Por Marta vas a morir, el Señor decía, sí. O sea, fue en un instante, porque para Dios un día es como 1000 años, Un 1000 años. instante. Entonces fue en un instante que Satanás y el Señor le dio tanta angustia porque vio nuestro pecado, ¿sí? Pero él no sabe, él dijo, sí, voy a morir por todos ellos. Eso es lo que a mí me impacta muchísimo. Y aquí dice que él no dijo nada, ¿sí? Como una oveja, ¿sí? Dice, y Yahvé descargó sobre él la culpa de nosotros. O sea, todo el pecado, porque que Dios sabía que nosotros íbamos a cometer todo, y los pecados de los antepasados, ¿no? Y fue Ujú. oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Todo lo ofreció por amor a nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con esa salvación? Muchas veces la cogemos ahí como deportivamente y de vez en cuando, como me decía alguien precisamente esta mañana, no, es que yo voy a misa los domingos. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué no vas entre semana? No, porque solamente toca ir a misa el domingo. Es que nosotros no tenemos que ir a misa porque nos toca. Nosotros deberíamos ir a misa porque amamos a Jesús. Y él muy amorosamente todos los días nos está preparando el banquete y está esperando que nosotros lleguemos allí a la iglesia. Y no, es que no estoy ocupado, ¿sí? Pero cuando tenemos un problema, ay, sí, Dios mío, ayúdame, ¿sí? No, la salvación, nosotros tenemos que apoderarnos de esa salvación, vivir esa salvación. ¿Para qué? Para poder dar testimonio, porque es que si nosotros cómo damos testimonio de que Jesús nos salvó, si nos portamos, mejor dicho, como nos viene en gana, ¿no? Si nos portamos mal, si estamos pecando continuamente, es que no podemos decir que somos salvos si no hemos aceptado la salvación. Yo siempre digo, el premio está allí, pero solamente el que tome el premio, ¿no? ¿Tú qué dices, Así Alvarito? es. El premio está ahí, por eso el profeta dice, por sus llagas hemos sido salvados. Y Él Ajá. quiere salvarnos, Él quiere Ujú. sanarnos, hemos sido curados, redimidos por la sangre del Cordero. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, pero depende de nosotros. A veces, muchas veces ocurre que se menosprecia y se desprecia este regalo de la salvación. Y cuando la persona ya quiere acercarse a buscarla, cuando la persona ya espera hasta el momento del ocaso de su vida, para arrepentirse de sus pecados, pues sí, Dios le perdona, pero el problema no es que Dios no le perdona, Dios te perdona, pero te va a pedir cuenta de todo lo que quedó de ahí para atrás, ¿sí? Nos preocupamos tanto por el futuro, miramos tanto el pasado, se nos olvida vivir tanto el presente. Y cada día podemos irnos preparando para esa salvación.
cada día podemos irnos preparando para acercarnos al ocaso de nuestra vida y decirle, Señor, 5 talentos me diste, 5 talentos te doy. Y es la invitación que debemos de hacerle a todos los que nos están viendo, a usted que nos está sintonizando en este momento. Martica, hablemosle a las personas del seminario del Espíritu Santo que vamos a tener para el Pues sí, mes, ahora para vamos a el mes tener que viene, la vida en el el día Espíritu, y 7 de esto es una junio. preparación para este seminario que vamos a hacer. Sí, mira, esto va a ser el 7 de junio. Yo dije mal, porque a mí se me cruzan siempre las fechas. Entonces, Ajá. eso no es raro. Cuando es de número se me cruzan las fechas. Bueno, 7 de junio en la Casa del Padre Celestial. Carrera 22 69 39. Ojalá que se pararan su cupito con anticipación. Va a estar el Padre César Rosso. Vamos a tener un músico muy, muy especial que se llama Jesús Rincón, una persona muy, muy ungida por el Señor, con una voz muy linda, muy amigo de aquí de Alvarito. Va a estar Alvarito y lo puede también estar acompañando. Vamos a estar ahí orándole al Señor para ese Pentecostés, para que el Señor venga a tocar nuestros corazones, porque yo siempre he dicho que el Espíritu Santo siempre se está derramando, siempre. Lo que pasa es que nosotros, como no sabemos, es como la salvación, ¿no? Lo que estábamos diciendo ahorita. La gente sí, ay, sí, Jesús murió en la cruz, así, pero no somos conscientes de ese tesoro tan grande que es la salvación, ¿no? Lo que implica para cada ser humano la salvación, porque es que no se trata de un año, no se trata de 100 años, esto se trata de una vida De la eternidad perpetua. perpetua o de eterna condenación, ¿no? Entonces nosotros necesitamos estar conscientes de que podemos estar desperdiciando, ¿sí? O simplemente ignorando la salvación, no nos la apropiamos. Claro, y cuando a uno le dan un regalo, un semejante regalo, porque es el mejor regalo del mundo, y si nos dan el regalo y lo guardamos, pues es la misma cosa, ¿no? Entonces, no, tenemos que aprovechar esta riqueza y todas las gracias que viene con la salvación de Cristo. Y mira que en estos días también él decía la palabra, una lectura, de que, no, la palabra decía, dice Jesús, es necesario que yo muera para enviarles el Paráclito, ¿sí? Y a ustedes les conviene, ¿sí? Que yo Imagínense, me vaya. que yo me vaya. Entonces, si nosotros pensamos, oiga, es que a mí me conviene, a ti te conviene. Entonces, tenemos ese intercesor, ese abogado, ese defensor, porque en el Espíritu Santo lo tenemos todo, pero si nosotros lo ignoramos, simplemente es como ese tesoro que les decíamos, o que yo les decía, ese tesoro que está guardado y puede tener mucho, mucho valor, pero nunca lo utilicé, nunca lo valoré y puede ser, ahora estamos a tiempo, pero a veces puede que no quede el tiempo, ¿no? Y uno mirando historias de personas que han fallecido, salieron y ¡pum! Se murieron en un accidente y uno dice, qué tristeza que las personas no aquilaten ese regalo tan grande que el Señor. Y mire que desde siempre la salvación está escrita, desde Génesis 3, 3, espérense un segundo, aquí tengo Génesis 3:15, dice así, Génesis 3:15, dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tu calcañar. Y a la mujer le dijo, ¿sí? La enemistad, ¿no? Hasta ahí va, hasta la enemistad. La enemistad pondré entre ti y la mujer. Pues la mujer es la Virgen, ¿no? Y la Ujú. madre del Salvador. O sea, Jesús estaba desde los comienzos, estaba ya anunciado, ¿no? Y lo vemos en Sí. el transcurso de de muchas lecturas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Dios toma la iniciativa. ¿A través de qué? A través de Jesús. ¿Para qué toma la iniciativa? Para enviarnos a su único hijo, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Es que nosotros no podemos decir, Alvarito, que es que yo amé primero a Dios. No. Dios me amó primero a mí. Dios me ama a mí. Entonces, por eso en Juan 3,
16:15. Si tú la tienes por ahí. Entonces, Dios me amó primero a mí. Entonces, Ujú. Dios tomó la iniciativa de venir a salvarnos. No fue que nosotros, la humanidad, le hubiera dicho a Dios, ay, mándanos un Salvador. No. Jesús perdón, Dios Padre nos dona a su Hijo. Es una donación de amor perfecta en aquel que todo lo puede, en aquel que dio hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Eso es la salvación a través de Jesús. Nos salvó de la muerte Juan eterna. 3:16 nos dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino que por él ha de salvarse el mundo. El que cree en él no se pierde, pero el que no cree en él se condenó, porque por no creer en el Hijo único de Dios, que vino al mundo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vamos, Señor. Tanto vino Dios, tanto amó Dios al mundo, ¿sí? Y Dios tomó la iniciativa, primero, de amarnos. Dios tomó la iniciativa de querernos. Dios tomó la iniciativa de buscarnos. Dios tomó la iniciativa de ayudarnos. Y Dios sigue buscando la iniciativa día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, de darnos su amor, de querernos salvar, de querernos ayudar. Pero somos ciegos y no queremos verlo, o somos sordos y no queremos escucharle. Y cerramos nuestro corazón porque nos atrae más otras cosas que son pasajeras en esta tierra. Porque tú te pones a ver, todo en esta tierra pasa. Pasan las naciones, pasan los presidentes, Los pasan imperios, las los modas, imperios. pasa todo. ¿Ah? Y el mal nunca va a prevalecer, pero nosotros no somos eternos, nos vamos a ir de esta tierra. Y cuando nos vamos de esta tierra a pedir, a entregar cuentas a Dios y Dios nos pida cuenta qué hicimos con los talentos que nos dio, aceptamos ese regalo, esa iniciativa de Dios, que Él nos amó primero a ti y a mí para ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos buscando nosotros esa salvación? ¿Estamos dejando atrás nuestro pecado, esa vida de pecado? ¿Mm? De tristeza, ¿no? Porque Dios nos está buscando. Mira, se me viene, eh, hay un texto, no sé dónde está, no me acuerdo, que dice A ver. que así como una gallina busca sus polluelos, así he querido reunirlos a ustedes, ¿sí? Eso dice Jesús, ¿no? Y se me viene la imagen de esa gallina que cuando empieza a contar sus pollitos, yo no sé, yo siempre me he preguntado, pero la gallina sabe contar, porque ella va mirando y va mirando y los va buscando, y cuando ya los tiene todos, ahí los mete debajo del ala, ¿no? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tú y yo, tú que me estás viendo, es dejarnos cobijar a la sombra del Altísimo, meternos bajo sus alas, meternos allí. Y a veces tenemos problemas, todos tenemos problemas, todos necesitamos sanidad, ¿sí? Pero el quedarnos debajo de sus alas, el estar cerca de su corazón, pues eso nos va dando paz y eso nos lleva, y eso nos va llevando a tener ese encuentro, a buscar, a recrearnos con el Señor. En Juan 17:33, perdón, Juan 16:33 dice, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo viviréis atribulados, pero tener buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Es eso, las tribulaciones. Y vuelvo otra vez al ejemplo de la gallina y sus pollitos, ¿no? Los pollitos, yo he visto varios TikTok de gallinas, ¿no? Yo viendo a cántaros y la gallina le cae todo el agua, ¿no? Y los pollitos metidos allá debajito, ¿no? ¿Qué mejor lugar? Vuelvo y digo yo, sí, vamos a tener vamos a tener tribulación, pero ¿qué nos dice el Señor? Tengan paz en mí, porque y buen ánimo, porque yo he vencido al mundo. Toma una Con Jesús, palabra. ajá, sí, con Jesús todo Dice lo podemos. buen ánimo. Mira, Marta, buen ánimo.
Mira lo que dice ahí, tengan buen ánimo. Oye, a veces ocurre que la persona empieza a caminar en la fe y se desanima, cae en una tibieza espiritual. Ay, yo oro tanto y Dios no me escucha. Yo busco de Dios y Dios no me ayuda. Yo oro y ayuno y voy a misa y rezo rosario y Dios no me ayuda. Entonces, ¿qué estamos buscando? Es la pregunta. ¿El milagro de Dios o al Dios de los milagros? ¿Mm? Convertimos una fe en milagros y ahí nos quedamos. Pasa muchas veces. Sí, lo que tú dices, Alvarito, es muy cierto. En toda unión, miremos un matrimonio, ¿no? Se casan las personas, la luna de miel, pero la luna de miel es, por eso se llama de miel, ¿no? Porque al principio solo flores. Rafael Arango decía, solo flores y después solo vainas, ¿no? Pero bueno, también hay Sí, flores al sí, final, sí. todo bien. Bueno, entonces, ¿pero qué sucede? Es que nos quedamos nosotros muchas veces en las golosinas. Claro, el Señor nos... En la luna de miel, ¿qué hay? Pues el dulce. ¿Por qué? Porque el Señor también tiene su técnica, ¿no? Él nos llama y cuando nos llama y tenemos esos gozos y esas alegrías, pues estamos bien, pero cuando vienen las pruebas es cuando uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Entonces, a veces la oración se vuelve rutinaria, una rutina, ¿no? Entonces, sí, la gente va a misa, todo el mundo sigue yendo a misa, la gente reza rosario, pero lo hace por rutina. Entonces, a veces ese primer amor se ha muerto. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice en el Apocalipsis, tengo algo contra ustedes en las cartas del Apocalipsis, porque han perdido el gozo de su primer amor, el ánimo. Entonces nosotros tenemos que tratar siempre de innovar, así como una pareja tiene que innovar en su relación, porque si siempre va a ser todo así, pues va a llegar un momento que se vuelve todo rutina. Hay que innovar en la relación, hay que innovar también con las amistades y hay que innovar también con el Señor. Entonces yo les digo a las personas, invéntense en otra cosa, vayan a un grupo, si usted no lee la palabra, lea la palabra, si no, búsquese un libro bien bonito para motivar. ¿Para qué? Porque tenemos que reavivar ese primer amor, ¿no? Porque lo que tú decías, ánimo, tenemos que tener ese ánimo y ese gozo en el Espíritu Santo. Porque eso es, el Espíritu Santo es gozo, es paz, es alegría. Entonces, ¿qué mejor esta época para reavivar nuestro amor a través del Espíritu Santo? Ser conscientes de esa gracia que el Señor tiene para nosotros. Tengo aquí otra cita, Alvarito, Gálatas 5:1, y dice así, para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Amén. Dice entonces, no los dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque el pecado te hace esclavo. ¿Por qué? Porque el pecado te hace prisionero. ¿Por qué? Porque el diablo te roba las bendiciones y te tiene atado a ese pecado que no te permite ser libre. Entonces, la persona se hace esclava de sus pasiones y prisionero de sus deseos. Pero Cristo, nuestro Señor, Cristo nos libera para que fuéramos realmente libres. Por eso mantengámonos firmes, mantenerse firme. Cuando yo empecé en la Legión de María, era un adolescente, en el presidio juvenil, entonces uno decía un lema, entonces decía la presidenta del presidio, manteneos firme hasta la muerte, manteneos firme hasta la muerte. Entonces leyendo uno el manual de la Legión de María y cuando Dios inspira a Frank Dux allá en Irlanda a hacer este movimiento de apostolado de la Legión de María, mira esa frase y alguien le pregunta a Frank Dux por qué pone esta frase, manteneos firme hasta la muerte. Porque lo más difícil para el cristiano es permanecer en Cristo, es Este fue, permanecer en Cristo. Lo más difícil, ¿ahí me oyes? Lo más difícil para el cristiano se es te fue el permanecer audio. en Cristo. Bueno, lo que tú te acaso de escuchar es de la firmeza en la firmeza en el Señor, ¿no? Pase lo que pase, tenemos que estar firmes. Así estemos en una tempestad,
así estemos pasando por una prueba, así estemos muy gozosos, muy alegres, pero siempre tenemos que estar firmes con el Señor, ¿no? Bueno, aquí tengo otra, Alvarito, que es Juan 1:14, y dice Juan así: 1:14. y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, era necesario que Jesús naciera, ¿cierto? Que naciera. Por eso dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para traernos la salvación. Entonces, eso implica, mire todo lo que implica, todo aparte, esto fue como, digamos, como ejecutado en tantos siglos Dios cuidando a su pueblo, tantos siglos Dios anunciando la venida de su Salvador. Yo me imagino, como se pone uno en mi agenda, como organizando todo, como que este se casará con esta para que naciera este y este así, porque si nosotros miramos la genealogía de Jesús, toda tiene una secuencia, ¿no? Toda tiene una secuencia. Y Dios todo lo hace perfecto. Lo que pasa es que me imagino que hubo gente que tal vez no esperaba ya a Jesús, porque decía, no, eso ya qué, ¿no? Más unos sí lo esperaban, otros ya no, ¿no? Y también mucha gente pensó que Jesús iba a venir de una manera diferente, ¿no? Que iba a venir con corona, con cetro. Nunca se imaginó que iba a venir como un bebecito de un hogar humilde, pero lleno de amor, ¿no? Por eso a Jesús no creían que era el Salvador, porque no tenía título, no tenía corona, pero Dios se vale de todo, de la humildad, del amor, ¿sí? Y cuando Jesús nació, pues fue un niño como todos los niños del mundo, ¿no? Todo fue igual, ¿cierto? Y hubo mucho júbilo, el canto de los cielos, ¿sí? El gozo que sintió la Virgen María. O sea, la salvación estaba dada a través de quién? De Jesús, ¿no? Jesús hizo caso, fue obediente, ¿sí? Y mire que las señales lo acompañaban, pero era necesario también que la presencia del Espíritu Santo se hiciera, que lo confirmara, ¿no? Y lo vemos en el bautismo de Jesús, cuando una voz se oye en el cielo, ¿sí? Este es mi Hijo amado en que tengo puestas todas mis complacencias. Es la confirmación de Jesús como Hijo de Dios. Después pasamos ya a su muerte, ¿no? Entonces, voluntariamente Jesús se entregó por nosotros. No fue que si él no hubiera querido que lo apresaran, pues no lo hubieran apresado. Ya él tuvo varios intentos de que lo apresaran, pero él, no era el tiempo. El tiempo era cuando ya el Señor pues instituye la Eucaristía, el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? A mí me llama la atención mucho que cuando una vez dice que Jesús estaba como en una montañita y lo querían despeñar, ¿no? De Sí. botarlo por las rocas. ¿Y qué sucede? Que ese Jesús se les escabulló. Y yo siempre me imagino esa escena, ¿cómo así que Jesús se les escabulló si ya lo tenían ahí? O sea, que hubo algo que pasó ahí, que se hizo invisible o no sé qué pasaría. La cosa que no era el tiempo del Señor. Hasta el tiempo de que el Señor ya lo tenía todo, pues estaba el tiempo que se había cumplido, ¿cierto? Y Jesús fue entregado por nuestros pecados, se transformó en pecado, dice en 2 de Corintios 5:21. Jesús se transformó en pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos liberados del pecado. En Gálatas dice, y Jesús se hizo maldición, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos bendición. Es duro, es saber que Jesús recibió sobre su rostro todos los golpes, todo. Por eso dice en Isaías que el rostro de Jesús estaba desfigurado. ¿Y por qué se necesitaba que el rostro de Jesús estuviera desfigurado? Para configurar en el rostro de Jesús nuestros rostros, para que Jesús asumiera allí nuestro pecado y a través de su muerte y de su resurrección, nosotros naciésemos a una nueva vida. Lo podemos ver en Hechos 3:15, Primera de Corintios 5:4, porque dice que Jesús murió para que al tercer día resucitara.
En su resurrección Jesús vence al peor de todas las consecuencias del pecado, que es la muerte. Era necesario que Jesús muriese por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Te quito una palabrita ahí, 2 Corintios, capítulo Ajá. 5, verso 17, 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Por esa Ujú. misma razón, el que está en Cristo es una criatura nueva. Para él lo antiguo ha pasado, un mundo nuevo ha llegado. Somos criaturas nuevas, porque él murió por nosotros para salvarnos, para darnos salvación. Mira qué bonito, somos criaturas nuevas. Pero mira qué decía Pablo VI, decía los cristianos del siglo XX, eso fue en el siglo XX, ¿qué diría el XXI? Parecen muertos, muertos como zombies, muertos ambulantes, ¿sí? Tienen Sí. cara de vivos, pero están muertos. Entonces, ¿quién nos da esa vitalidad nueva, Alvarito? ¿Quién nos da, quién nos acerca a ese tesoro, a esa fuente de la salvación? ¿Tú qué dices? ¿Quién nos puede acercar a esa fuente de salvación? Tenemos un personaje que ella es el camino, es el puente, perdón, es el puente que nos lleva al camino. En las letanías le decimos el vaso de oro, la estrella de la mañana, el arca de la alianza, la puerta del cielo. Y la que nos puede llevar a esa salvación es María. Ujú. ¿Sí? Ella que llevó a su hijo en su vientre y lo entregó. Dice Ana Catalina Emery que cuando la Virgen ya llevan a Jesús adentro, después de verlo flagelado, ella con otras mujeres empieza a limpiar toda la sangre para que no quedara una sola gota de la sangre de Cristo en el piso. Entonces Felipe le dice, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoce. Quien ha visto a Cristo, ha visto a María, porque sangre de Cristo, sangre de María, carne de Cristo, carne de María. Por ello, ella es el puente que nos lleva al camino. Ella es la que nos va a ayudar a ti y a mí, porque es mamá. Y es una mamá que hace lo imposible por sus hijos y te quiere ayudar a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Mira qué bonito lo que tú decías de la Virgen y las santas mujeres. Según Ana Catalina, Claudia Procla, la esposa de Poncio Pilato, le dio unos linos a ella y con esos linos fue que ella limpió todo. Pero alguien decía que es como el origen del Vía Crucis, Ajá, donde la Virgen María recorre todo. Fue la primera que hizo el Vía Crucis con las santas mujeres, porque en sí, cada sitio ellas se iban postrando, iban recogiendo, iban limpiando. O sea, ese es el origen del Vía sí. Crucis, ¿no? El caminar de la Virgen María. Pues sabemos también que la Virgen María, eso también se lo escuchó un sacerdote, me parece muy lindo, que el manto de María es la presencia del Espíritu Santo, porque dice, y una nube y una sombra te cubrirá, ¿no? Entonces, el que cubre a la Virgen María es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la cubrió. Entonces, ¿qué mejor que María? Porque es la esposa del Espíritu Santo. Ella también puede interceder por nosotros para que tengamos un avivamiento en este Pentecostés, que básicamente es lo que vamos a hacer este 7 de junio, si Dios lo permite, un avivamiento en el Espíritu Santo para poder renovar estos dones, para poder renovar, porque hay que dejar que el viento del Espíritu Santo sople pues, sobre los 4 puntos cardinales para que nosotros tengamos un toque del amor de Jesús y del Espíritu Santo en ese día, vísperas del Pentecostés. Le repito la fecha, es 7 de junio, carrera 22, 6939, Barrio Colombia. Es muy sencillo, muy fácil llegar, no tiene complique. Queda adelante del 7 de agosto y un poquito antes de la Chile con 24, o sea, cerquita, muy cerquita. Ujú. Tenemos muy buen transporte y allí lo vamos a esperar para tener esa fiesta
de avivamiento y de Pentecostés. Bueno, Alvarito, se nos agotó el tiempo, ya nos quedaría vernos con nuestros queridos amigos en el próximo encuentro para tener sería nuestra cuarta charla, la siguiente charla sería la cuarta charla de este seminario de vida en el Espíritu. A ustedes gracias por estar aquí, no se les olvide dar un like, a nosotros nos sirve, que compartan esto porque hay personas que me dicen, ay, pero ¿qué hago si yo hubiera querido que mi hermano? No importa, ya le puedes enviar todos. Ya hemos tenido 3 charlas, con esta es la cuarta charla. Tú se la puedes enviar y la podemos hacer. Nunca es tarde, porque para el Señor depende el corazón como esté dispuesto, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros desde ya, para que vaya tocando cada fibra de nuestro ser, para que se vaya manifestando con gozo, con paz y con alegría. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En tus manos nos acogemos, bajo tu presencia estamos, Espíritu Santo. Ven desde los 4 puntos cardinales, ven a soplar con fuerza en nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú penetres en él. Abrimos nuestro corazón y te damos permiso, Espíritu Santo, para que toques lo más profundo de nuestro ser, para que entres entre las junturas del alma y del espíritu. Bendice a mis hermanos, bendice a todas las personas que están viendo este programa, bendice a esta amiga de España que siempre me escribe. Señor, bendice su economía, bendícela, Señor, a esta hermana allí en España. Bendice todo lo que tenga que ver con ella, conmigo, con todos mis hermanos. Amén. Bendito sea, Señor, alabado sea, gloria a ti, ven Santo Espíritu, ven Espíritu Santo, ven Sana Barajanda, Turian de Leberejanda, Bendito Osana tu ser, Barajidiste, Ande santo Tutiviti, tú eres, Señor. Ande Glorificado Turibiritiste, seas por siempre. Ande Turi Honor y Biritiste. gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por tu amor y tu bondad. Amén, amén, amén. Dios bendiga grandemente. Gracias, Alvarito, por estar aquí también. Mil bendiciones Bendiciones para para todos todos. ustedes.